Margaret colgó el teléfono y trató de asimilar la noticia. Aún le temblaban las manos y el corazón le latía con fuerza. Se acercó a la ventana de su pequeña casa en las afueras de Boston, donde Robert y ella habían vivido los últimos 12 años. El viento otoñal mecía las copas de los árboles y las hojas amarillas giraban en el aire como si bailaran una extraña danza. Robert, llamó a su marido, que estaba en el garaje. Robert, tienes que venir enseguida. Su voz sonaba rara, y ella lo notaba. ¿Cómo iba a contarle con un tono de voz normal lo que acababa de poner su vida patas arriba? Robert apareció unos minutos después, limpiándose las manos en un paño. Sus ojos grises expresaban preocupación. ¿Qué te pasa, cariño? ¿Le pasa algo a tu madre? Margaret negó con la cabeza, tratando de encontrar las palabras adecuadas. No, mamá está bien. Acaba de llamar el abogado. ¿Te acuerdas de tu tío William? Robert enarcó las cejas, sorprendido. ¿Tío William? ¿El solitario hombre de Montana al que solo vi una vez en mi vida cuando tenía 15 años? Sí, Margaret asintió. Murió la semana pasada. Robert se hundió lentamente en una silla. Oh, lamento oír eso. Aunque para ser sincero, apenas le conocía. Hay más. Margaret respiró hondo. Te dejó un legado. Un gran legado. Robert se tensó. ¿Qué quieres decir con grande? 3 millones de dólares, soltó Margaret. Y una casa en Montana. La habitación se quedó en silencio. Robert se quedó inmóvil, como petrificado. Su rostro no expresaba ninguna emoción, solo tenía los ojos vidriosos. ¿3 millones? Dijo finalmente. ¿Es una broma? No, respondió Margaret. El abogado me ha dicho que tu tío fue un inversor toda su vida. Vivía muy modestamente, casi como un ermitaño, pero tenía un gran talento para el comercio de acciones. Y, por alguna razón, decidió dejártelo todo a ti. Robert se levantó y empezó a caminar por la habitación. Todavía tenía las manos manchadas de aceite de máquina. Había estado reparando su vieja Honda, que hacía tiempo que necesitaba ser sustituida, pero no podían permitírselo. No puedo creerlo, murmuró. Todos estos años apenas hemos llegado a fin de mes. Tu trabajo en la biblioteca, mi trabajo a tiempo parcial como mecánico. Y ahora... Margaret se acercó a su marido y le cogió las manos. Ahora todo va a cambiar, cariño. Por fin podremos cumplir todos nuestros sueños. Pero algo en los ojos de Robert la dejó helada. Había una extraña chispa en sus ojos, algo que ella nunca había visto en todos sus años de matrimonio. Sí, dijo lentamente, todo va a cambiar. Los días siguientes pasaron volando. Reuniones con abogados, firma de documentos, apertura de nuevas cuentas bancarias. Margaret vio cómo Robert cambiaba poco a poco. Al principio fueron pequeñas cosas, un traje nuevo y caro, un reloj que compró sin consultarla. Luego cosas más importantes. Dejó el trabajo sin hablarlo con su mujer. ¿Por qué iba a seguir trabajando de mecánico?, decía cuando ella intentaba hablar de ello. Ahora tenemos dinero, Margot. Mucho dinero. Se dio cuenta de que había empezado a llamarla Margot en lugar de vivo o cariño. Era extraño e inusual, como muchos otros cambios en su comportamiento. Una noche, aproximadamente un mes después de recibir la herencia, estaban sentados en un nuevo restaurante del centro de la ciudad. Robert pidió una botella de vino caro y se puso a pensar intensamente en algo. Tengo una idea, dijo de repente. Deberíamos ir a ver esa casa de Montana. Margaret dejó el tenedor. ¿Ahora? Tengo trabajo que hacer. Al diablo con el trabajo, la interrumpió bruscamente. ¿Por qué tienes que trabajar en esa biblioteca por una miseria? Podemos permitirnos lo que queramos. Margaret sintió que algo frío le tocaba el corazón. Ella amaba su trabajo, amaba los libros y la gente con la que trabajaba. No era solo un trabajo, formaba parte de su vida. Robert, empezó con cuidado, el dinero no debería cambiar lo que somos. Se rió,
pero era la risa de otra persona. Quizás sea eso exactamente lo que tienen que hacer. Quizá ya es hora de que dejemos de ser los miserables que éramos. ¿Patéticos?, pensó Margaret. Nunca fuimos miserables. Éramos felices. Pero no lo dijo en voz alta. Algo le decía que era mejor no decirlo. En lugar de eso, observó cómo su marido pedía una segunda botella de vino y le hablaba al camarero con un tono de voz que ella nunca había oído antes. Más tarde, esa misma noche, tumbada en la cama, Margaret no pudo conciliar el sueño durante mucho tiempo. Robert roncaba a su lado, todavía oliendo a vino caro. Miró al techo y pensó en lo rápido que había cambiado todo. Parecía como si el dinero hubiera arrancado una especie de máscara de la cara de su marido, revelando a alguien que ella no conocía. A la mañana siguiente, encontró un sobre en la mesa de la cocina. Dentro había un billete de avión a Montana para la semana siguiente. «Un billete. Volaré yo mismo», dijo Robert durante el desayuno. «Necesito evaluar el estado de la casa, tal vez hacer algunas reparaciones. No quiero que veas la casa hasta que esté en perfectas condiciones». Margaret sintió un nudo en el estómago. «Pero siempre hemos hecho todo juntos». «Los tiempos cambian, Margot», respondió él sin levantar la vista del teléfono. «Por cierto, me he apuntado a una partida de golf con el señor Preston. Me mostró algunas oportunidades de inversión interesantes. El señor Preston, un vecino adinerado que antes ni siquiera se había percatado de su existencia, y ahora de repente se convirtió en el mejor amigo de Robert. Esa noche, mientras limpiaba el dormitorio, Margaret tocó accidentalmente la chaqueta de su marido. Un trozo de papel cayó del bolsillo. Lo cogió y se quedó helada. Era una tarjeta de visita de un abogado con las palabras «Derecho de familia» en el reverso. Margaret se quedó un buen rato con la tarjeta en las manos temblorosas. Luego volvió a guardársela con cuidado en el bolsillo de la chaqueta. Aquella noche durmió poco y por la mañana, cuando Robert se fue a jugar al golf, empezó a buscar en Internet, por primera vez en su vida, información sobre cómo protegerse de un posible divorcio. Los millones del tío William no trajeron la felicidad a su hogar, sino algo oscuro e inquietante. Y Margaret sintió que esto era solo el principio. La mañana era sombría. Margaret estaba junto a la ventana viendo a Robert entrar en su nuevo Mercedes negro. Habían pasado 3 semanas desde que regresó de Montana y cada uno de esos días traía nuevas preocupaciones y dudas. Su marido estaba cada vez más distante y ajeno, como si un muro invisible creciera entre ellos con cada hora que pasaba. «No me esperes hasta esta noche», le dijo antes de marcharse. «Una reunión importante con inversores». «Inversores otra vez», pensó Margaret mientras veía desaparecer el coche por la curva. Robert había tenido tantas reuniones importantes en el último mes que había perdido la cuenta. Ahora solo mantenía conversaciones telefónicas en la otra habitación, y su nuevo teléfono estaba protegido con contraseña. Margaret se dirigió lentamente a la cocina donde aún quedaban tazas de café sin terminar. Robert apenas había tocado su desayuno, como solía hacer últimamente. Cogió su taza para lavarla y de repente se fijó en una marca de carmín en el fondo. Era roja. Margaret nunca se había pintado los labios de rojo. Le temblaron las manos y la taza resbaló, estrellándose contra el suelo. El ruido de la porcelana rota sonó como un disparo en el silencio de la casa. Margaret se arrodilló, recogiendo los trozos, y de repente sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas. El timbre de su teléfono la hizo estremecerse. La pantalla mostraba el nombre de Patricia, su mejor amiga desde la universidad. «¿Margot?» Patricia sonaba preocupada. «¿Cómo estás?» Estoy bien». Margaret intentó parecer tranquila, pero su voz la traicionó. «No, no lo está. Puedo oírlo en tu voz. Estaré allí en 20 minutos». Patricia apareció incluso antes de lo que había prometido. Entró en la casa con su energía habitual, sosteniendo una bolsa con los pasteles favoritos de Margaret.
Ahora dime, dijo, sirviendo el té. ¿Qué está pasando? Margaret guardó silencio durante largo rato, haciendo girar la taza entre sus manos. No sé, Pat. Todo ha cambiado. Robert se ha convertido en otra persona. Después de recibir la herencia, aclaró Patricia. Sí, al principio eran pequeñas cosas, ropa nueva, un coche nuevo, pero ahora, Margaret se interrumpió. Casi nunca está en casa, reuniones constantes, nuevos amigos, y hoy he encontrado una marca de pintalabios en su taza. Patricia se irguió. ¿Qué? ¿Estás segura? Sí, pintalabios rojo. No llevo ese tipo de pintalabios. ¿Has mirado su teléfono? ¿Su correo electrónico? Margaret negó con la cabeza. No, no puedo. No estaría bien. Patricia resopló. ¿Mal? ¿Y lo que está haciendo está bien? Margot, despierta. Algo está pasando y tienes derecho a saber qué es. En ese momento la llave sonó en la puerta principal. Las dos mujeres se sobresaltaron. Robert entró en la cocina, obviamente sorprendido por la presencia de su invitada. «Oh, Patricia», suspiró. «Qué agradable sorpresa». «Hola, Robert», respondió Patricia, mirándole atentamente. «Ha pasado mucho tiempo». «Sí, me temo que tengo que dejarte. He olvidado unos documentos importantes». Y subió rápidamente las escaleras. Unos minutos después, oí sus pasos en la escalera y reapareció con una carpeta en las manos. «No me esperes hasta el amanecer, cariño», dijo, dirigiéndose a la puerta. «Robert», gritó de repente Margaret, «¿te gustaría cenar conmigo esta noche?» Él dudó un momento. «Lo siento, no podrá ser. Tengo una reunión importante». Cuando la puerta se cerró tras él, Patricia se volvió hacia su amiga. «¿Lo ves? Algo no va bien aquí». Margaret se sentó con la cabeza gacha. «Tal vez sea solo el estrés. Nuevo dinero, nuevas oportunidades. Margot». Patricia le cogió la mano. «¿Cuántos años hace que nos conocemos? ¿25? Estuve en tu boda, ¿recuerdas? Y te digo que algo está pasando, algo malo». En ese momento, el teléfono de Margaret vibró. Un mensaje del banco informándole de que habían retirado una gran suma de su cuenta conjunta. $20,000, susurró. ¿De dónde? Ya basta, dijo Patricia con firmeza. Necesitamos ayuda. Sacó una tarjeta de visita del bolso. Este es un detective privado. Mi cliente lo contrató el año pasado. Es muy discreto y profesional. Margaret miró la tarjeta largo rato. No sé, Pat. Lo sé. Llámale. Cuando su amiga se marchó, Margaret se quedó sentada en silencio durante largo rato, con la tarjeta en la mano. Luego subió a su dormitorio. Algo la impulsó a ir al armario de Robert. Casi nunca tocaba sus cosas, pero hoy encontró un sobre en el bolsillo interior de su nueva chaqueta. Le temblaron las manos al abrirlo. Dentro había un documento del bufete Baker & Partners. Las primeras líneas le estrujaron el corazón. En relación con el procedimiento de divorcio. Margaret se hundió lentamente en el suelo, aún con el papel entre las manos. En su mente latía un pensamiento. Va a deshacerse de mí, ahora que tiene el dinero. De repente, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Rápidamente guardó el documento en su sitio y bajó las escaleras. Robert entró en la casa silbando una melodía. ¿Aún estás levantado?, se sorprendió. Se está haciendo tarde. Te estaba esperando, respondió ella, intentando que su voz sonara normal. ¿Qué tal la reunión? Fue genial, sonrió, pero sus ojos seguían fríos. Por cierto, tengo que volar a Chicago la semana que viene. Negocios. Margaret asintió con la cabeza, sintiendo que el dolor crecía en su pecho. Miró al hombre con el que había vivido 12 años y vio a un completo desconocido. Aquella noche no pudo dormir. Se quedó tumbada escuchando la respiración constante de Robert y pensando en la tarjeta de visita del detective que llevaba en el bolso. Llamaría por la mañana. Tenía que saber la verdad.
por terrible que fuera. La luna brillaba a través de la ventana, proyectando sombras extrañas en la pared del dormitorio. Una de ellas parecía una tela de araña, una gran telaraña oscura en la que estaba enredada su vida. Margaret sentía que estaba al borde de algo terrible, pero no tenía a dónde ir. Recordó su primera cita con Robert, su modesta boda, todos los años en los que se habían apoyado mutuamente en momentos difíciles. ¿Era todo mentira? ¿O el dinero acababa de mostrar la verdadera cara del hombre que ella creía su alma gemela? La mañana la encontró con los ojos enrojecidos por el insomnio. Robert se levantó temprano, como de costumbre, y se marchó rápidamente a otra reunión importante. Margaret esperó a que su coche se perdiera de vista, sacó su tarjeta de visita y marcó el número. «Aquí el investigador privado Michael Donovan», respondió una tranquila voz masculina. Margaret respiró hondo. «Señor Donovan, necesito su ayuda. Creo que mi marido está planeando algo malo». El encuentro con el detective Michael Donovan tuvo lugar en una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Margaret eligió este lugar por una razón. Robert nunca había estado aquí, lo consideraba demasiado sencillo para su nuevo estatus. Estaba dando vueltas nerviosa a una taza de café bien frío entre las manos cuando un hombre de mediana edad vestido con un traje gris se acercó a su mesa. «¿Señora Margaret Blake?», preguntó con voz tranquila pero segura. Ella asintió y el detective se sentó frente a ella. Su atenta mirada se deslizó por su rostro, como si evaluara la situación. «Cuéntemelo todo desde el principio», le pidió, sacando un pequeño cuaderno. Margaret habló durante casi una hora, sobre la herencia, sobre los repentinos cambios de comportamiento de Robert, sobre los documentos encontrados y el pintalabios rojo. Donovan escuchaba atentamente, a veces haciendo pequeñas anotaciones. «Y ayer», terminó su relato, «me dijo que quería irse conmigo el fin de semana, a algún lugar de las montañas». El detective enarcó una ceja. «¿Es la primera proposición de este tipo en los últimos tiempos?» «Sí». Margaret arrugó nerviosamente la servilleta. «Antes ni siquiera quería cenar conmigo, y ahora de repente le apetece un romance. ¿A dónde propone ir exactamente?» «A una cabaña cerca del lago Placid. Dice que es muy bonita y romántica». Donovan hizo otra nota en su cuaderno. «¿Cuándo piensa irse?» «El viernes por la noche. Robert insiste en que conduzcamos su coche nuevo». «Bien». El detective cerró el cuaderno. «Comprobaré la casa de campo y el vecindario. Y una cosa más. ¿Ha notado que su marido se interesa últimamente por los seguros de vida?» Margaret sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Sí. Contrató una póliza grande para mí la semana pasada. Dijo que era por mi bien». El detective asintió lentamente. «S.R.A. Blake, le aconsejo que tenga mucho cuidado este fin de semana. No beba nada de lo que le ofrezca y mantenga este número en marcación rápida». Le entregó una tarjeta de visita con otro número de teléfono. «Este es mi móvil personal. Llámame cuando quieras si te sientes en peligro». Cuando Margaret volvió a casa, encontró a Robert haciendo las maletas. «Oh, has vuelto, cariño», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Estoy empaquetando todo lo que necesitamos para nuestro viaje». Se dio cuenta de que entre las cosas había un saco de dormir nuevo y material de acampada. «¿Para qué es todo esto?», preguntó ella, tratando de mantener una voz informal. «Dijiste que íbamos a vivir en una cabaña». «Sí, pero pensé que sería romántico dar un paseo hasta la cascada. Hay grandes miradores allí». «Y acantilados escarpados», Margaret pensó. Los días siguientes se hicieron insoportablemente largos. Margaret intentaba comportarse como de costumbre, pero cada vez que Robert la miraba, sentía que se le helaba la sangre. El hombre con el que había vivido tantos años le parecía ahora un peligroso desconocido. El detective Donovan llamó el jueves por la noche.
Revisé esa casa de campo. Es muy remota, los vecinos más cercanos están a kilómetros de distancia. Y una cosa más. Hubo 2 accidentes cerca de las cataratas el año pasado. Los turistas se cayeron de la plataforma de observación. Margaret sintió que se le entumecían los dedos. ¿Qué? ¿Qué me aconsejas? Vete. Pero estaré cerca. Y también, coge esto. Le entregó un pequeño dispositivo que parecía un broche. Lleva incorporado un localizador GPS y un micrófono. No te lo quites. El viernes llegó demasiado rápido. Robert estaba inusualmente alegre mientras cargaban las cosas en el coche. Incluso le compró sus caramelos favoritos para el viaje. ¿Por qué no conduzco yo?, sugirió. Pareces cansado. El viaje a las montañas fue largo. Margaret miraba por la ventanilla, viendo cómo el paisaje se volvía cada vez más salvaje. El sol empezaba a ponerse cuando por fin tomaron el camino de tierra que llevaba a la cabaña. «Ya casi hemos llegado», dijo Robert, y algo en su voz la hizo estremecerse. La cabaña era un sencillo edificio de madera que se alzaba solitario en el linde del bosque. Detrás de ella, las montañas eran oscuras y delante había una vista del lago. En otro momento, a Margaret el lugar le habría parecido hermoso, pero ahora le parecía una trampa. Deshicieron las maletas y Robert se ofreció a abrir una botella de vino, por nuestro fin de semana romántico. Margaret fingió beber del vaso, pero no tocó el vino. Se dio cuenta de que su marido la observaba atentamente. «¿Sabes qué?», dijo de repente. «Vamos a dar un paseo hasta la cascada. Es un buen momento, el sol se está poniendo y las vistas son preciosas». «Es demasiado tarde», intentó argumentar ella. «¿Quizá mañana por la mañana sea mejor?» «No, no, ahora es el mejor momento», casi la obligó hacia la puerta. «Ya he explorado el camino mientras deshacías la maleta». Caminaron por un estrecho sendero a través del bosque. El sol se estaba poniendo de verdad y las sombras eran cada vez más largas. Margaret podía sentir el broche rastreador apretándole el cuello, y ese pensamiento le reconfortó un poco. El sonido de la cascada era cada vez más fuerte. Finalmente, llegaron a la plataforma de observación, una pequeña plataforma colgada sobre el precipicio. Abajo, el agua arreciaba y chocaba contra las piedras afiladas. «Acércate», sugirió Robert. «Esta es la mejor vista». Margaret dio un paso atrás. «No, gracias, me dan miedo las alturas». «Vamos, cariño», la agarró de la mano. «Te tengo». Su agarre era demasiado fuerte, casi doloroso. Margaret intentó apartar la mano, pero él solo aumentó la presión. «Robert, me haces daño. Mira hacia abajo». Su voz se volvió áspera. «Un pequeño paso». En ese momento, unos pasos y la voz del detective Donovan llegaron desde atrás. «Señor Blake, suelte a su mujer». Robert se dio la vuelta bruscamente, sosteniendo aún la mano de Margaret. «¿Quién es usted? Esto es propiedad privada». «Detective privado Michael Donovan. Y le aconsejo que suelte a la señora Blake inmediatamente». «Esto no es asunto suyo», siseó Robert. «Esto es entre mi mujer y yo». «Me temo que sí es asunto mío», respondió el detective con calma sacando su grabadora. «Sobre todo porque se han grabado los últimos 10 minutos, incluidos tus intentos de llevar a tu mujer al borde del precipicio». Margaret sintió que Robert aflojaba el agarre. Apartó la mano de un tirón y corrió hacia el detective. «Usted...» Robert se volvió hacia ella, con el rostro distorsionado por la rabia. «¿Planeaste esto?» «No, Robert», respondió ella en voz baja. «Tú lo planeaste todo. Yo solo me estaba protegiendo». «Señor Blake», interrumpió el detective, «le sugiero que suba a su coche ahora mismo y se marche, y preséntese en comisaría mañana por la mañana para prestar declaración». Robert se quedó de pie, apretando los puños. Por un momento, Margaret pensó que iba a arremeter contra ellos, pero luego se volvió bruscamente y caminó deprisa hacia la cabaña. «No pasa nada», dijo el detective en voz baja, dirigiéndose a Margaret. «Ahora todo irá bien.
Pero ella sabía que no había terminado. La mirada que Robert le dirigió antes de marcharse no era solo ira, era una promesa de venganza. De vuelta a la ciudad en el coche del detective, Margaret miró por la ventanilla las oscuras siluetas de las montañas. Su vida había quedado destrozada, pero estaba viva, y sabía que ahora tendría que ser más fuerte que nunca. ¿Y ahora qué?, preguntó al detective. Ahora tenemos que reunir todas las pruebas. La póliza de seguros, las grabaciones del dictáfono, las pruebas de sus sospechosas transacciones financieras. Pensó que podía deshacerse de usted y quedarse con todo, pero no vamos a darle esa oportunidad. Margaret asintió. Recordó el día en que habían recibido la noticia de la herencia, lo feliz que se había sentido por los dos, cómo había soñado con su futuro juntos. Ahora, esos sueños se habían convertido en cenizas, pero de esas cenizas iba a nacer algo nuevo, su propia fuerza, su propio camino. El camino a casa parecía interminable. Margaret sabía que tenía una dura lucha por delante, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió miedo, solo determinación. La oficina del detective Donovan estaba en un viejo edificio del distrito comercial de la ciudad. Margaret subió las escaleras hasta el tercer piso, intentando no pensar que Robert pudiera estar siguiéndola. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de la cascada, pero seguía estremeciéndose ante cualquier ruido inesperado. Donovan la recibió en la puerta de su despacho. Su rostro, habitualmente tranquilo, parecía preocupado. «Señora Blake, gracias por venir con tan poca antelación», dijo, haciéndola pasar. «Tengo información que debe ver. Una joven, a la que el detective presentó como Olivia West, su analista financiera, ya estaba en el despacho. Por favor, siéntese». Donovan le señaló una silla. «Lo que hemos descubierto es más grave de lo que pensábamos en un principio». Olivia extendió varias carpetas de documentos sobre la mesa. «Señora Blake, hemos realizado un análisis detallado de las actividades financieras de su marido durante los 2 últimos meses, y hemos encontrado algo muy inquietante. Sacó la primera impresión. Mire, una semana después de recibir su herencia, su marido abrió una cuenta en las Islas Caimán. Al principio, transfirió $500,000 allí. ¿Es legal?», preguntó Margaret. «En sí mismo, sí», respondió Olivia. «Pero fíjate en las transacciones posteriores». Mostró más documentos. «Durante el último mes, ha transferido otro $1.200.000 a esta cuenta, y lo hizo en pequeños plazos, intentando no llamar la atención de los bancos». Donovan se inclinó hacia adelante. «Y ahora viene lo más interesante. Hemos descubierto que una parte importante de este dinero se transfirió después a otra cuenta. ¿Puede adivinar a quién pertenece?». Margaret negó con la cabeza. «Una tal Victoria Price», dijo el detective. 32 años, trabaja para una compañía de seguros, la misma en la que su marido contrató su seguro de vida. Margaret sintió que se le cortaba la respiración. «¿Cree que ellos?». «Lo sabemos», dijo Donovan con firmeza. «Mi gente los ha estado siguiendo. Llevan semanas reuniéndose, normalmente en el Ritz, en el centro de la ciudad». Sacó unas cuantas fotografías de una carpeta. En ellas, Robert abrazaba a una joven rubia a la entrada del hotel. En otras, estaban sentados en un restaurante, cogidos de la mano. «Pero eso no es todo», continuó el detective. «La señorita Price tiene una, digamos que dudosa reputación en el sector de los seguros. Hace 3 años se vio envuelta en un escándalo de reclamaciones fraudulentas. El caso fue silenciado, pero ¿crees que lo planearon juntos?». Margaret no pudo terminar la frase. «Sí», asintió Donovan. «El plan era sencillo. Suscribir una gran póliza de seguros contra usted, fingir un accidente y conseguir el dinero, más el dinero que ya había transferido a cuentas en el extranjero». Olivia presentó más documentos. «También descubrimos que su marido ha iniciado el proceso de venta de su casa común.
Sin su conocimiento, por supuesto. ¿Pero cómo? Es imposible sin mi firma. Oh, esta es la mejor parte. Donovan sacó otro documento. Mira esta firma. Margaret la miró de cerca. Parece mi firma, pero yo no he firmado nada. Claro que no lo has hecho. Es falsa. Una muy buena, por cierto. Ya hemos identificado a la persona que la hizo, un falsificador de documentos muy conocido en ciertos círculos. El detective abrió su portátil. Pero lo que más nos preocupaba era esto. Le mostró un intercambio de correos electrónicos entre Robert y algún destinatario anónimo. En los correos se discutían los detalles de la limpieza del problema y el importe del pago. Él ha contratado a alguien para... Margaret sintió que la habitación empezaba a dar vueltas. No te preocupes, dijo rápidamente Donovan. Ya hemos identificado al hombre y avisado a las autoridades pertinentes. Está bajo vigilancia. Olivia puso la mano en el hombro de Margaret. Señora Blake, entendemos que esto es un shock, pero su seguridad es lo más importante ahora mismo. ¿Qué hago?, susurró Margaret. Donovan le acercó una carpeta. Primero, hemos preparado una declaración para la policía. Contiene todas las pruebas de sus actividades ilegales: fraude financiero, falsificación, un intento de asesinato, pero no es suficiente, añadió Olivia. Necesitamos más, necesitamos que se entregue. ¿Cómo? Tenemos un plan, dijo el detective, pero es arriesgado y no lo pondremos en práctica sin su consentimiento. Le contó el plan. Margaret escuchó, sintiendo que su corazón se hundía y luego empezaba a latir más deprisa. Era un plan peligroso, sin duda, pero era una oportunidad no solo de escapar, sino de castigar a Robert por todo lo que había hecho. Estoy de acuerdo, dijo con firmeza. ¿Estás segura? Donovan la miró a los ojos. No será fácil, estoy segura. Deja de hacerte la víctima. En ese momento llamaron a la puerta. Era la secretaria del detective. Señor Donovan, lamento interrumpir, pero acabamos de recibir información importante. El señor Blake ha retirado todo el dinero de su cuenta bancaria, los 2 millones. Donovan se levantó bruscamente. ¿Cuándo? Hace media hora. Mierda. El detective se dirigió rápidamente a su escritorio y marcó un número. ¿Hola, John? Se puso en marcha. Sí, envía un equipo de vigilancia y llama a nuestro contacto en la policía. Volviéndose hacia Margaret, dijo: parece que su marido ha sentido el peligro. Puede que alguien le haya avisado. Ahora actuará con rapidez. ¿Qué significa eso?, preguntó Margaret, sintiendo que su miedo volvía. Significa que nosotros también tenemos que actuar rápido, respondió el detective. Olivia, enséñale a la señora Blake los documentos de la compañía de seguros. Tenemos que saberlo todo sobre la tal Victoria Price. Pasaron las horas siguientes estudiando los documentos. Resultó que Victoria estaba implicada en más de un siniestro dudoso. 2 de sus clientes habían muerto en circunstancias misteriosas. Sus parejas habían recibido cuantiosos pagos del seguro y parte del dinero había acabado extrañamente en cuentas de empresas en paraísos fiscales. «Mira», dijo Olivia, señalando la pantalla del ordenador. «Es la misma letra. Primero, un seguro por una gran suma, luego un accidente, y después el dinero desaparece en paraísos fiscales. ¿Y nadie se había dado cuenta antes?». Margaret se sorprendió. «Lo hicimos», respondió Donovan, «pero no había pruebas suficientes. Además, ella tenía patrocinadores en la empresa». Mostró otro documento, y esto es especialmente interesante. Resulta que su marido conoció a Victoria no por casualidad. Estaban en contacto incluso antes de que él recibiera su herencia. ¿Qué? Margaret sintió que se le cortaba la respiración. ¿Quiere decir que...? Sí, asintió el detective. Parece que todo esto estaba planeado de antemano. Puede que incluso supieran lo de la herencia antes de que se anunciara oficialmente. En ese momento, el teléfono de Margaret vibró. Un mensaje de Robert. «Cariño, tenemos que hablar. Es importante.
¿Podemos vernos en nuestro restaurante favorito a las 8? Margaret mostró el mensaje al detective. Está nervioso, dijo Donovan. Siente como si el suelo ardiera bajo sus pies. Bueno, quizá esta sea nuestra oportunidad. Rápidamente tecleó algo en su teléfono. He enviado un equipo a revisar el restaurante. Si acepta reunirse con él, le proporcionaremos cobertura total. Margaret miró el mensaje de su marido, el hombre al que una vez había amado, el hombre que planeaba matarla. Me reuniré con él, dijo con firmeza. Pero primero, cuéntame todo sobre tu equipo de cobertura. Quiero conocer todos los detalles. Donovan sonrió. Ahora entiendo por qué te tiene tanto miedo. Eres más fuerte de lo que pareces. Yo tampoco lo sabía, replicó Margaret. Pero ahora sí, volvió a escribir a Robert. De acuerdo, mi amor, a las 8. El juego había comenzado, y esta vez ella conocía todas las cartas. La Mason era uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Ella y Robert solían venir aquí solo en ocasiones especiales, como aniversarios de boda o cumpleaños. Ahora, sentada en una mesa junto a la ventana, Margaret pensaba en lo irónico que resultaba que él hubiera elegido este lugar para reunirse con ellos. Llevaba puesto el vestido azul marino que Robert le había regalado una vez por Navidad y un pequeño broche rastreador del detective Donovan. Llevaba un auricular casi invisible en el lóbulo de la oreja para comunicarse. ¿Va todo bien, señora Blake? Llegó la voz tranquila de Donovan. Nuestro equipo está en posición. 2 agentes en la mesa de su derecha, 1 en el bar y 2 más en el coche del aparcamiento. Sí, todo va bien, susurró, como si se ajustara una servilleta. A las 8 en punto, Robert entró en el restaurante. Llevaba un traje nuevo de un diseñador caro y un reloj que costaba más que su viejo coche. Cuando vio a Margaret, esbozó su habitual sonrisa encantadora, la misma que una vez le había conquistado el corazón. Querida, se inclinó para besarla en la mejilla. Olía a perfume caro. «Estás preciosa». «Gracias», respondió ella, intentando que su voz sonara natural. «¿Quieres hablar?» Robert se sentó frente a ella y llamó al camarero. «Una botella de Chateau Margaux, cosecha 95. ¿Un vino caro enseguida?» Margaret enarcó una ceja. «¿Estás celebrando algo?» «Tal vez», sonrió misteriosamente. «He estado pensando mucho últimamente, cariño. Sobre nosotros, sobre nuestro futuro. Prepárate». Llegó la voz de Donovan a través del auricular. «Está empezando a hacer su papel. ¿Y en qué has estado pensando?», preguntó Margaret, tomando un pequeño sorbo de agua. «No he sido el mejor marido últimamente». Robert hizo una pausa mientras el camarero traía el vino. «Este dinero me ha mareado un poco». Sirvió el vino en las copas. «Pero me di cuenta de que lo más importante somos nosotros, nuestra familia, y quiero hacer las cosas bien. ¿De verdad?». Margaret sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «¿Y cómo exactamente?». «Tengo una sorpresa». Sacó un sobre del bolsillo. «Nos he comprado una casa en la costa, pequeña, acogedora, justo como siempre había soñado». Margaret cogió el sobre con manos temblorosas. Dentro había fotografías de una encantadora casa blanca con vistas al océano. «Es preciosa», susurró. «Sabía que te gustaría». Robert puso su mano sobre la de ella. «Podemos ir allí este fin de semana. Solos tú y yo. Podemos empezar de nuevo». «Ten cuidado», dijo la voz de Donovan. «Lo hemos comprobado. Esta casa está en un lugar muy remoto, el lugar perfecto para...». «¿Y tu trabajo?», interrumpió los pensamientos del detective. «¿Esas importantes reuniones con inversores?». Una sombra cruzó el rostro de Robert, pero se recompuso rápidamente. «Eso puede esperar. Tú eres más importante». Levantó la copa. «¿Por un nuevo comienzo?». Margaret cogió su copa, pero no bebió ni un sorbo. En lugar de eso, miró a su marido fijamente.
¿Sabes lo que me extraña, Robert? Hablas de un nuevo comienzo, pero ni siquiera mencionas lo que pasó en la cascada. Él se tensó. Querida, fue un malentendido. Solo quería mostrarte la hermosa vista. ¿Me cogiste la mano con tanta fuerza que me salieron moratones? Se arremangó, mostrando las marcas aún visibles. ¿Y eso también fue un malentendido? Margaret. Su voz se volvió más suave. Sé que he estado actuando de forma extraña. El estrés, el nuevo dinero, la responsabilidad, todo me ha afectado, pero ahora lo entiendo. ¿De verdad? Sacó una carpeta del bolso. ¿Y esto? Puso sobre la mesa los documentos de sus cuentas en paraísos fiscales. Robert se quedó helado, con la cara blanca como la tiza. ¿De dónde has sacado esto? Oh, hay más. Margaret siguió sacando documentos. Aquí están los extractos de las transferencias de dinero a la cuenta de Victoria Price. Aquí están los documentos falsificados para la venta de nuestra casa. Y aquí está mi parte favorita, la correspondencia sobre la limpieza del problema. Robert se levantó bruscamente, derribando su copa de vino. ¿Me has estado siguiendo? No, cariño. Eras tú quien me seguía. Planeabas matarme. Creías que podías deshacerte de mí y quedarte con todo. El dinero, la casa, la nueva y joven novia. Miró rápidamente a su alrededor como buscando una forma de retirarse. Estás loco. Es todo inventado. ¿De verdad? Margaret sacó su teléfono y encendió la grabación. La voz de Robert hablaba con claridad. Solo mira hacia abajo, un pequeño paso. Tú. Se inclinó hacia ella, sus ojos ardiendo de rabia. Te vas a arrepentir de esto. No lo creo, respondió ella con calma. Mira a tu alrededor, Robert. Él se volvió lentamente y vio a varios hombres de paisano que se acercaban a su mesa. Señor Blake, dijo uno de ellos mostrando una placa de policía. Será mejor que venga con nosotros. Ha habido un malentendido, intentó sonreír Robert. Estábamos hablando con mi mujer, y esa conversación fue grabada, dijo el detective Donovan, viniendo de la mesa de al lado. Igual que todas sus conversaciones anteriores. Robert echó a correr de repente, pero antes de que pudiera dar 3 pasos, los agentes de Donovan lo agarraron. «Esto no ha terminado», gritó mientras lo arrastraban fuera del restaurante. «No demostrarás nada». Margaret observaba sentada cómo metían a su marido en un coche de policía. Los clientes del restaurante cuchicheaban. Algunos lo filmaban todo con sus teléfonos. «Lo has hecho bien», dijo Donovan sentándose frente a ella. «Lo hiciste mejor que muchos agentes profesionales». «¿Y ahora qué?», preguntó ella, sintiendo un extraño vacío en su interior. «Ahora empieza lo más difícil, el juicio. Pero tenemos todas las pruebas. Intento de asesinato, fraude financiero, falsificación. No se saldrá con la suya. Y Victoria, nuestra gente ya está en su casa. Creo que hablará rápido cuando se dé cuenta de que Robert la delatará a la primera oportunidad». Margaret asintió. Se sentía desolada, pero también extrañamente libre. «¿Sabes?», dijo, mirando el vino a medio beber en el vaso de Robert. «Siempre le gustaron las cosas caras, pero nunca entendió el verdadero valor». «¿Cuál es?», preguntó el detective. «La confianza, el amor, la lealtad». Pensaba que todo podía comprarse o venderse. Donovan se levantó. «Vamos, te llevaré a casa. Necesitas descansar un poco. Mañana va a ser un día duro. Tienes que dar tu testimonio oficial». Cuando salieron del restaurante, Margaret miró hacia la mesa donde habían estado sentados. El mantel seguía manchado de vino tinto, como con la sangre que se había derramado entre ellos. El aire frío de la noche le refrescó la cara. Margaret respiró hondo, sintiendo que le temblaban las rodillas. La respuesta al estrés empezaba a notarse ahora. «¿Estás bien?», preguntó Donovan, abriéndole la puerta del coche. «Sí», respondió ella. «Es solo que este es el final de una era de mi vida. Es el comienzo de una nueva», dijo el detective con suavidad.
y esta vez serás más fuerte. De camino a casa, Margaret miró por la ventana la ciudad de noche. Las luces parecían borrosas a través de las lágrimas que finalmente habían corrido por sus mejillas. No lloraba a Robert el traidor, sino al hombre que una vez había amado, alguien que tal vez nunca existió. El coche se detuvo frente a su casa. ¿Quiere que uno de mis hombres se quede de guardia?, preguntó Donovan. Margaret negó con la cabeza. No, gracias. Ya no tengo miedo. Y era cierto. El miedo que la había perseguido en los últimos meses por fin había remitido. El camino que tenía por delante era difícil. Un juicio, un divorcio, una nueva vida. Pero sabía que podía hacerlo. Ya había superado lo peor, la traición de la persona en la que más confiaba. Mientras Margaret subía las escaleras de su casa, pensaba en cómo había cambiado todo en tan poco tiempo. La herencia que se suponía que traería la felicidad había traído dolor y decepción, pero también trajo comprensión de su propia fuerza y valor. Abrió la puerta y entró en la oscura casa. Mañana cambiará todas las cerraduras. Pasado mañana empezará a buscar un nuevo hogar. Y entonces empezará una nueva vida, su propia vida sin la sombra del miedo y las mentiras. La sala estaba llena. Margaret estaba sentada en primera fila junto al detective Donovan, aferrada a una carpeta. Hoy era el último día del juicio de Robert Blake, y la tensión en el aire era casi palpable. Cuando trajeron a Robert, Margaret apenas lo reconoció. En lugar de un traje caro, llevaba un uniforme de presidiario y su pelo, habitualmente impecable, estaba despeinado. Intentó llamarle la atención, pero ella miraba al frente. «Pónganse en pie, se abre la sesión», anunció el alguacil. La juez Elizabeth Henderson entró en la sala. Aquella mujer de pelo gris y mirada penetrante llevaba 2 semanas encargándose de su caso, escuchando atentamente todos los testimonios y pruebas. «Hoy escucharemos a los últimos testigos», anunció la juez. «Fiscal, llame a su siguiente testigo. Se llama a Victoria Price», anunció el fiscal. Hubo murmullos en la sala. Todos sabían que la antigua amante de Robert había accedido a testificar contra él a cambio de una reducción de condena. Victoria entró en la sala tratando de mostrarse segura de sí misma, pero sus manos temblorosas delataban su nerviosismo. Ella también había cambiado. Su atrevida confianza en sí misma había desaparecido, su caro maquillaje había sido sustituido por una palidez natural. «Señorita Price», se dirigió a ella el fiscal, «dígale al tribunal cuándo y cómo conoció al acusado». Victoria lanzó una rápida mirada a Robert antes de contestar. «Fue 3 meses antes de recibir mi herencia. Vino a nuestra compañía de seguros para informarse sobre las posibilidades de contratar un seguro de vida. ¿Y qué había de extraño en esa visita? Él enseguida preguntó por el importe máximo posible de pago en caso de accidente», le temblaba la voz. «¿Y con qué rapidez podría recibirse el dinero tras la muerte del asegurado?» Margaret sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Así que lo estaba planeando todo antes de recibir la herencia. «Adelante», dijo el fiscal. «Empezamos a conocernos. Al principio me dijo que era infeliz en su matrimonio, que su mujer no le entendía. Luego me habló de una posible herencia y me ofreció un plan». «¿Qué plan, señorita Price?» Victoria respiró hondo. «Contratar un gran seguro para su esposa. Fingir un accidente. Conseguir el dinero e irnos juntos a algún lugar lejano». Hubo otro susurro en la habitación. Margaret vio a Robert apretar los puños. «¿Y tú aceptaste el plan?» «Sí», respondió Victoria en voz baja. «Yo ya he hecho esto antes». Esta frase causó un verdadero revuelo en la sala. La jueza dio un golpecito con el mazo pidiendo silencio. «Explíquese, señorita Price», pidió el fiscal. «Hace 2 años hubo un caso similar.
Un hombre contrató un seguro para su esposa y luego ella murió mientras hacía senderismo en las montañas. Le ayudé a redactar el papeleo para que pareciera un accidente. Margaret sintió que Donovan le apretaba la mano. No sabía nada del incidente. ¿Cuántos accidentes ha habido, señorita Price? 3, susurró. 3 en los últimos 5 años. Robert se levantó bruscamente. Está mintiendo. Todo es mentira. Señor Blake, siéntese, ordenó el juez con severidad. Una interrupción más y será expulsado de la sala. El fiscal continuó su interrogatorio. Háblenos del plan para la SRA. Blake, en detalle. Victoria habló durante casi 1 hora. Me contó todos los detalles del plan, cómo ella y Robert discutieron diferentes versiones del BOA, cómo eligieron el lugar, cómo planearon la coartada. Dijo que tenía que parecer un accidente de senderismo. Un acantilado empinado, un camino resbaladizo, nadie sospecharía nada. Luego le tocó el turno de repreguntar al abogado de Robert. Intentó socavar la credibilidad del testimonio de Victoria, señalando su pasado delictivo y su interés en conmutar su propia pena. Pero su historia era demasiado detallada, demasiado convincente. Después de Victoria, se llamó a un experto en delitos financieros. Presentó al tribunal un análisis detallado del flujo de dinero, desde la herencia hasta las transferencias a cuentas en paraísos fiscales. Como puede ver, señoría, dijo el experto mostrando gráficos en la pantalla, el acusado transfería fondos sistemáticamente a través de una compleja red de empresas ficticias. El importe total de los fondos retirados asciende a unos $2 millones. El siguiente testigo en declarar fue un especialista en falsificación de documentos contratado por Robert para falsificar la firma de Margaret. También hizo un trato con los investigadores y describió detalladamente todos los documentos falsificados. El último testigo fue el detective Donovan. Presentó al tribunal grabaciones de conversaciones, fotografías de los encuentros de Robert con el asesino a sueldo y documentos sobre la preparación del BO. El señor Blake actuó según un plan bien pensado, dijo el detective. Primero, el fraude financiero, luego la preparación de una coartada y, por último, el intento de asesinato de su esposa en la cascada. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, Robert parecía completamente destrozado. Su abogado intentó hacer hincapié en la falta de pruebas directas del intento de asesinato, pero las pruebas y los documentos acumulados eran demasiado convincentes. El juez Henderson estudió los documentos durante largo rato antes de anunciar el veredicto. «Pónganse en pie», anunció el alguacil. «Robert Blake», comenzó el juez. «El tribunal le declara culpable de intento de asesinato en primer grado, fraude financiero, falsificación y conspiración para defraudar. Teniendo en cuenta la gravedad de los delitos y su total falta de remordimiento, el tribunal le condena a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 15 años. La sala quedó en silencio. Margaret vio cómo su ex marido se hundía en el banquillo de los acusados como si le hubieran succionado todo el aire. Además, continuó el juez, el tribunal ordena la confiscación de todos los bienes obtenidos por medios delictivos. Todos los fondos retirados a cuentas en el extranjero deben ser devueltos y entregados a la parte perjudicada, la señora Margaret Blake. Mientras Robert era conducido fuera de la sala, miró a Margaret por última vez. Ya no había ira ni arrogancia en sus ojos, solo vacío y, tal vez, una tardía conciencia de lo que había perdido. Después de la vista, Margaret permaneció sentada en la sala vacía durante largo rato. Donovan esperaba en silencio a su lado. «Lo peor no es que intentara matarme. Lo peor es que todavía no sé si alguna vez me quiso de verdad. Algunas personas son incapaces de amar de verdad», replicó el detective con dulzura. «Para ellas solo existe el beneficio y el cálculo». Margaret asintió. «Me di cuenta de algo más. Ese dinero
no traía el mal, solo mostraba la verdadera naturaleza de una persona. Salieron del juzgado en un día soleado. Había periodistas esperando en la escalinata, pero Donovan la guió hábilmente entre la multitud hasta el coche. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó, poniéndose al volante. Margaret miró la carpeta de documentos judiciales que tenía en el regazo. El último capítulo de su antigua vida estaba cerrado. Una nueva página se abría ante ella. «Vámonos a casa», dijo. «Tengo mucho en qué pensar». De camino a casa, recordó todos los acontecimientos de los últimos meses, desde la recepción de la herencia hasta el veredicto de hoy. Tanto dolor, miedo, decepción, pero también tantos descubrimientos sobre sí misma, sobre su fuerza y su resistencia. Patricia ya la esperaba en la puerta de su casa con un gran ramo de flores. «Bueno, amiga mía», dijo, abrazando fuertemente a Margarita, «por fin eres libre». «Sí», respondió Margaret, sintiendo que las lágrimas le rodaban por las mejillas. «Por fin libre». Las tres, Margaret, Patricia y el detective Donovan, subieron a la casa. Patricia ya había preparado café y pastel en la mesa de la cocina. «Por una nueva vida», ofreció, levantando su taza. «Por la justicia», añadió Donovan. «Por la verdad», dijo Margaret en voz baja. «Por amarga que sea». Habían pasado 3 meses desde el juicio. Margaret estaba de pie junto a la ventana de su nueva casa, viendo caer la primera nevada. Era una casita pequeña pero acogedora en las afueras, lo bastante lejos de su vida anterior con Robert, pero lo bastante cerca para mantener el contacto con los amigos que la habían apoyado en los momentos difíciles. Por la mañana, recibió los últimos documentos de sus abogados. Por fin se habían resuelto todas las cuestiones financieras. El dinero que Robert había intentado ocultar en cuentas en el extranjero había sido devuelto, y la herencia del tío William era ahora totalmente suya. Pero lo más importante era que era libre. El timbre interrumpió sus pensamientos. Patricia estaba en el umbral con una gran caja en las manos. «Buenos días, amiga mía. Te he traído tus croissants favoritos y tengo una gran noticia». Margaret sonrió y dejó pasar a su amiga. Pasaron a la cocina, donde el café recién hecho llenaba la habitación con su aroma. «Cuéntame», dijo Margaret, sacando las tazas. Patricia sacó una carpeta de su bolso. «¿Recuerdas cuando hablamos de tu idea de crear un fondo para ayudar a las mujeres que han sufrido violencia doméstica? He encontrado a un abogado especializado en este tipo de organizaciones. Está dispuesto a reunirse con nosotras la semana que viene». Margaret cogió la carpeta con manos temblorosas. Durante las últimas semanas había estado pensando mucho en cómo utilizar el dinero que ahora tenía a su disposición. La idea de crear un fondo de ayuda se le había ocurrido después de enterarse de las otras víctimas de Robert y Victoria. «Cuando todo empezó, pensé que mi historia era única, pero luego, durante el juicio, cuando escuché los testimonios de otras mujeres, ¿cuántas son las que pasan por algo así en silencio?». Patricia se cubrió la mano con la suya. «Por eso tu fundación es tan importante. Tú pasaste por ello y sobreviviste. Ahora puedes ayudar a otros». En ese momento sonó el teléfono. Era el detective Donovan. «Señora Blake», dijo, sonando serio, «tengo novedades sobre el caso de Victoria Price». Margaret encendió el altavoz para que Patricia pudiera oír. «Estoy escuchando. Ha accedido a una confesión completa. Ha revelado todos los casos en los que estuvo implicada. Resulta que hubo más casos de los que pensamos inicialmente. 5 en los últimos 7 años». Margaret sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. 5 familias, 5 vidas. «Sí», continuó el detective. «Pero hay buenas noticias. Gracias a su testimonio podremos restablecer la justicia en todos estos casos. Y una cosa más. Ha pedido reunirse con usted». «¿Conmigo?». Margaret se sorprendió. «¿Por qué?». «Dice que quiere disculparse. Y para decirme algo importante sobre Robert». Patricia negó con la cabeza.
Ni se te ocurra, Margot, es peligrosa. La reunión tendrá lugar en la cárcel, bajo vigilancia, añadió Donovan. Pero la decisión, por supuesto, es tuya. Margaret permaneció en silencio largo rato, reflexionando sobre la situación. Me reuniré con ella. Quizá ayude a otras víctimas. Después de la llamada, Patricia aún parecía preocupada. ¿Estás segura? Después de todo lo que ha pasado. Por eso, respondió Margaret. Ya no soy la mujer asustada de antes, y si tengo la oportunidad de ayudar a los demás, tengo que aprovecharla. Terminaron su café, discutiendo los detalles del futuro de la fundación. Margaret quería que la organización proporcionara no solo asistencia jurídica y financiera, sino también apoyo psicológico. Sabía por experiencia lo importante que era tener a alguien que entendiera por lo que estabas pasando. Más tarde, ese mismo día, decidió ir a pasear a un parque cercano. El aire otoñal era fresco, y las hojas caídas crujían bajo sus pies. Cerca de un pequeño estanque, se encontró con una anciana que daba de comer a los patos. «Hace un día precioso, ¿verdad?», sonríe. Margaret se sentó a su lado. «Sí, muy bonito. ¿Sabe?», dijo de repente la mujer. «La vi en la tele. Durante aquel juicio». Margaret se puso tensa. Aún no se había acostumbrado a que su historia se hiciera pública. «Eres muy valiente», continuó la mujer. «Mi hermana pasó por algo parecido, pero entonces, hace 30 años, nadie hablaba de esas cosas en voz alta». «¿Qué le pasó a tu hermana?», preguntó Margaret en voz baja. «Ella no sobrevivió». La mujer sacó un pañuelo y se secó los ojos. «Todos pensaron que había sido un accidente, pero yo siempre supe». Margaret rodeó los hombros de la mujer con los brazos. «Lo siento mucho». «No lo sientas», se enderezó la mujer. «Será mejor que sigas haciendo lo que haces. Habla de ello. Ayude a los demás. Quizá así haya menos historias como esta». De camino a casa, Margaret pensó en la reunión, en todas las mujeres cuyas historias siguen sin contarse, en las que aún viven con miedo. En casa, sacó su portátil y empezó a escribir. Al principio era solo un diario, una forma de sobrellevar sus propias emociones. Pero poco a poco se convirtió en algo más. Un libro que podría ayudar a otros a reconocer las señales de peligro y a encontrar la fuerza para resistirse a la violencia. Patricia me llamó por la noche. «¿Cómo estás? ¿Estás pensando en la reunión de mañana?» «Sí», respondió Margarita. «Hoy ha ocurrido algo extraño. Me habló de la reunión en el parque». «¿Ves?», dijo Patricia. «Es una señal. Estás haciendo lo correcto. ¿Sabes lo que es extraño?». Margaret miró por la ventana el cielo nocturno. «Estoy casi agradecida a Robert». «¿Lo estás?». «¿Por qué?». «Por mostrarme lo fuerte que podía ser. Si no hubiera sido por su traición, nunca habría sabido de lo que era capaz». Margaret se levantó temprano a la mañana siguiente. Permaneció de pie frente al espejo durante largo rato, preparándose para encontrarse con Victoria. En el reflejo, vio a una mujer diferente, no la Margaret asustada y confusa que había sido 6 meses antes, sino una persona fuerte y segura de sí misma. Vestía un estricto traje, el mismo que llevaba en la corte. Se recogió el pelo en un moño sencillo pero elegante. Nada de maquillaje ni joyas. Quería que Victoria la viera tal y como era, sin máscaras. Antes de salir de casa, recibió un mensaje del detective Donovan. «Estaré aquí. Todo irá bien». De camino a la cárcel, Margaret pensó en cómo había cambiado su vida, en sus planes de futuro, en la organización benéfica, en el libro que había empezado a escribir, en todas las mujeres a las que ahora podía ayudar. Donovan se reunió con ella a las puertas de la prisión. «¿Estás lista?». Margaret asintió. Más que nunca, sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, que su historia era solo el principio, pero estaba preparada, lista para luchar, lista para ayudar, lista para seguir adelante. Al entrar en la prisión, pensó en el día en que recibió la noticia de la herencia.
Entonces pensaba que el dinero les daría la felicidad a ella y a Robert. Ahora sabía que la verdadera felicidad no era el dinero. Estaba en ser fiel a uno mismo, en ser capaz de soportar tiempos difíciles y en ser capaz de ayudar a otros a encontrar su camino hacia la libertad. El guardia abrió la pesada puerta. Margaret respiró hondo y la atravesó. No era el final de su historia. Era el comienzo de un nuevo capítulo, un capítulo que estaba escribiendo ella misma, sin miedo ni dudas. Y esta vez, estaba segura de que sería una historia de fuerza, esperanza y victoria sobre la oscuridad. 2 años pasaron como un día. Margaret estaba en el escenario de una gran sala de conferencias, donde se celebraba la velada benéfica anual de su fundación Nueva Vida. Más de 300 mujeres se habían reunido en la sala, las que habían recibido ayuda de la fundación para empezar de nuevo, las que atravesaban momentos difíciles y las que habían venido a apoyar esta importante causa. Hace 2 años estuve al borde de la muerte, dijo por el micrófono. No solo física, sino también espiritual. Pensé que mi vida había terminado, pero no había hecho más que empezar. En primera fila estaba sentada Patricia, que ahora dirigía el departamento jurídico de la fundación. A su lado estaba el detective Donovan, que se había convertido no solo en un amigo, sino también en un importante asesor de la organización. Y luego estaba Michael Anderson, el hombre que hizo que su corazón volviera a creer en el amor. Su primer encuentro fue accidental. Michael, un conocido psicoterapeuta, impartía un seminario para el personal de la fundación sobre las particularidades del trabajo con víctimas de la violencia. Margaret recordaba el momento en que sus miradas se cruzaron por primera vez. Había tal profundidad de comprensión y compasión en sus ojos marrones que ella sintió algo olvidado hacía tiempo, calor en el pecho. «Estás haciendo un trabajo increíble», dijo después del seminario. «Pero, ¿quién te ayuda a superar tus propios traumas?» La pregunta la cogió por sorpresa. Estaba tan inmersa en ayudar a los demás que se olvidó de sí misma. A partir de ese día, empezaron sus reuniones periódicas, primero como sesiones de terapia, luego como conversaciones amistosas tomando un café, y después... Margaret volvió a la realidad mientras continuaba su discurso. En estos 2 años, nuestra fundación ha ayudado a 300 mujeres. Hemos abierto 4 centros de acogida en distintas ciudades, hemos creado una línea telefónica de apoyo permanente y hemos puesto en marcha un programa de reciclaje profesional. Pero lo más importante es que hemos creado una comunidad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Tras la parte oficial del acto, cuando los invitados se habían dispersado por la sala para mantener una comunicación informal, se acercó a Margaret una mujer mayor, la misma que conoció en el parque 2 años atrás. «Señora Thompson», la abrazó Margaret. «Me alegro mucho de verla. No podía perderme este acontecimiento», respondió la mujer. «Mi hermana se habría alegrado mucho de ver esto». Michael se acercó a ellas, pasando suavemente el brazo por los hombros de Margaret. «Querida, tenemos que irnos. Los niños están esperando». «Sí, los niños». 1 año después de conocerse, ella y Michael adoptaron a 2 hermanas, Olivia, de 11 años, y Hannah, de 8. Su madre había muerto a manos de un marido tirano y las niñas acabaron en el sistema de acogida. Cuando Margaret las vio por primera vez en el orfanato, supo que era su oportunidad no solo de formar una familia, sino también de salvar 2 vidas más. Antes de salir de la habitación, Patricia se le acercó. «No te olvides de la reunión de mañana. Victoria me ha pedido que volvamos a hablar». Margarita asintió. Desde aquella primera visita a la prisión 2 años atrás, había visitado con regularidad a la antigua amante de Robert. Victoria había cambiado de verdad, había ayudado a resolver otros crímenes, había testificado contra empleados corruptos de la compañía de seguros e incluso había empezado a escribir un libro sobre su experiencia para advertir a los demás de que no cometieran errores similares. De camino a casa,
Margaret le contó a Michael los nuevos planes de la fundación. Queremos abrir un centro de rehabilitación psicológica, un lugar donde las mujeres no solo puedan refugiarse, sino también recibir ayuda psicológica profesional. Me parece una idea estupenda, dijo. Puedo colaborar en el desarrollo del programa. En casa, les recibieron los gritos de alegría de las niñas. Olivia mostraba su nuevo dibujo, un sol radiante sobre una casa con una gran familia de pie delante. Somos nosotros, explicó. Tú, papá, yo, Hannah y nuestro perro, que algún día tendremos. Margaret sonrió ante la mirada suplicante de su hija pequeña. Ella y Michael ya habían hablado de la posibilidad de tener un perro, y tal vez había llegado el momento de hacer realidad ese deseo. Por la noche, cuando los niños estaban dormidos, ella y Michael se sentaron en la terraza a contemplar el cielo estrellado. «Sabes», dijo ella, «a veces pienso en Robert». Michael le cogió la mano. «No pasa nada. No porque le eche de menos», continuó, «sino porque me pregunto cómo pude equivocarme tanto con la gente. Y al mismo tiempo, si no hubiera sido por aquella terrible experiencia, ahora no tendría todo esto, la fundación, los niños, a ti. La vida a veces nos lleva a través de la oscuridad para que podamos apreciar de verdad la luz», respondió. A la mañana siguiente, de camino a la prisión para reunirse con Victoria, Margaret recibió una llamada inesperada del abogado de Robert. «S.R.A. Blake», empezó diciendo, «su ex marido pide verla. Está muy enfermo». Margaret permaneció en silencio durante largo rato, pensando en la noticia. «¿Qué le pasa?» «Tiene un cáncer terminal. Los médicos no le dan más de un mes». Después de la llamada, se quedó sentada en su despacho durante mucho tiempo, mirando las fotos de su nueva familia. ¿Quería ver a Robert? ¿Había lugar en su corazón para el perdón? Michael la encontró allí una hora más tarde. «¿Está todo bien?», le contó lo de la llamada. «¿Cómo te sientes?», le preguntó él, sentándose a su lado. «Extraña, pero lástima. No por él en concreto, sino por toda la situación. Por cómo el dinero y la codicia pueden destruir un alma humana. ¿Quieres conocerle?» «Sí», respondió ella tras una pausa. «No por él, por mí misma, para cerrar por fin este capítulo». Una semana después entró en el hospital de la prisión. Robert yacía allí, conectado a las máquinas, delgado y gris, una mera sombra del hombre seguro de sí mismo que había sido antes. «Margaret», susurró cuando la vio. «¿Has venido?» «Sí», respondió ella sentándose a su lado. «Yo quería pedirte perdón, aunque sé que no lo merezco». Margaret lo miró, al hombre que una vez había amado, que había intentado matarla, que la había hecho pasar por un infierno, y se sintió extrañamente tranquila. «Sabes, Robert», le dijo, «te perdoné hace mucho tiempo, no porque te lo merecieras, sino porque necesitaba ese perdón, para seguir adelante». Las lágrimas corrían por sus mejillas. «Lo arruiné todo, todo lo que importaba». «Sí, lo has hecho», convino ella. «Pero a partir de estas ruinas construí algo nuevo, algo importante». Le habló de la fundación, de las mujeres a las que habían ayudado, de su nueva familia. Él escuchaba en silencio, secándose las lágrimas de vez en cuando. «Te has hecho fuerte», dijo al fin. «Siempre he sido fuerte, Robert, solo que no lo sabía». Cuando salió del hospital, Michael la esperaba en el coche. La abrazó sin decir palabra, dándole la oportunidad de llorar. 2 semanas después, Robert murió. Solo unas pocas personas acudieron al funeral. Su abogado, algunos parientes lejanos e, inesperadamente, Victoria, que había salido de la cárcel escoltada. Margaret también estaba allí, de pie a cierta distancia con Michael. Vio cómo bajaban el ataúd y pensó en los extraños giros del destino, cómo los momentos más oscuros de nuestras vidas pueden ser el comienzo de algo brillante. Esa tarde estaba sentada en su despacho trabajando en un nuevo proyecto para la fundación,
un programa de prevención precoz de la violencia doméstica para las escuelas. Desde el salón llegaban las risas de las niñas jugando a juegos de mesa con Michael. Sobre su mesa había una carta, la última que Robert escribió antes de morir. Me di cuenta demasiado tarde, escribió, de que la verdadera riqueza no está en el dinero. Está en la capacidad de amar y de ser fiel a ese amor. Margaret se asomó a la ventana. Empezaba a llover, pero el sol se abría paso entre las nubes creando un arco iris brillante en el cielo. Sonrió. Era una señal simbólica. Incluso después de la peor tormenta, llega la luz. Llamaron a la puerta del despacho. Era Olivia. «Mamá, pasa. Papá ha preparado chocolate caliente y queremos oír tu historia». «¿Qué historia, cariño?» «La de cómo te hiciste fuerte, sobre cómo ayudas a otros a ser fuertes». Margaret cogió la mano de su hija. «Vale, querida, te la contaré, porque esta historia no es solo sobre mí. Es una historia sobre cómo todo el mundo merece ser feliz, y de que nunca es demasiado tarde para volver a empezar. La vida nunca es un camino recto. Es un complejo mosaico de momentos brillantes de felicidad, grandes pérdidas, errores dolorosos y giros inesperados. A veces parece que estamos al límite de nuestras fuerzas, que es imposible seguir adelante. Pero es precisamente cuando nuestras fuerzas parecen agotarse cuando un nuevo brote comienza a crecer en nuestros corazones. La esperanza. No todo en la vida sale bien, y eso está bien. No podemos controlar las circunstancias, pero sí nuestra actitud ante ellas. Cada fracaso es una lección, cada dolor es un recordatorio de que estamos vivos. Los errores no son el final del camino, sino solo una parte de él. Nos enseñan a ser más sabios, más fuertes, más seguros de nosotros mismos. A veces podemos encontrarnos en un callejón sin salida cuando la oscuridad parece impenetrable, pero vale la pena recordar que incluso la noche más oscura termina con el amanecer. Cada día es una nueva oportunidad. No siempre es fácil encontrar la fuerza para levantarse y seguir adelante, pero es posible. Lo principal es no tener miedo a pedir ayuda. Siempre hay gente en el mundo dispuesta a apoyarnos, a compartir su calor y a formar parte de nuestra historia. Creer en la gente y en uno mismo puede hacer maravillas. La verdadera fuerza no es la ausencia de dolor o miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de todas las dificultades. No siempre podemos cambiar la situación, pero siempre podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y la mejor manera de hacerlo es encontrar sentido incluso a los retos más difíciles. No tengas miedo de volver a empezar. Puede que tu camino no sea fácil, pero es tu camino. Y cada paso adelante, incluso el más pequeño, es una victoria. Recuerda, siempre hay luz, aunque esté oculta tras las nubes, y sin duda te encontrará.